Sí, perdón. Ahora estamos grabando, sí. Shalom, bienvenidos a todos. Empezamos de nuevo. Vimos la semana pasada estos versículos del capítulo 10, en que los hijos de Israel volvieron a hacer el mal ante los ojos del Señor. Y vemos aquí 7 y tipos diferentes de idolatría: los Baales, los Ashtarot, los dioses de Aram, los dioses de Sidón, los dioses de Moab, los dioses de Amón, los dioses de los filisteos, y abandonaron al Señor y no les sirvieron, y explicamos la semana pasada que aquí se trata ya de una especie de divorcio casi por completo, en que al principio del libro de los jueces, de un modo, digamos, aleatorio, poco a poco iban sirviendo a otros dioses, pero continuaban sirviendo al Señor. Poco a poco la idolatría se convierte en más y más importante, y ahora hemos llegado a la fase en que abandonan el servicio del Creador para meterse en la idolatría. Explicamos también que no se trata de todos los hijos de Israel que estaban aquí en la tierra de Israel. Se trata únicamente de ¿cómo se dice esto? De la periferia, de aquellos menos cultos. Pero aún así esto ya se convierte en algo ya generalizado. Ok. Versículo 7: y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los vendió en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, y ellos afligieron y quebrantaron a los hijos de Israel en este año. Por 18 años oprimieron a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jardén, en Gilead, en la tierra de los amorreos. Hablaremos de este tema en esta clase de hoy, si Dios quiere, a continuación. Y los hijos de Amón cruzaron el Jardén al lado occidental del Jardén para pelear también contra Yehudá, contra Benjamín, contra la casa de Efraín, y angustió mucho a Israel. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo: hemos pecado contra ti, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y servido a los Baales. Entonces está claro que los primeros que sufren son los habitantes de la tierra de Gilead, y nosotros vamos a ver ahora a continuación de qué se trata exactamente esto. Esto también vimos la clase anterior. Y dijo el Señor a los hijos de Israel: ¿acaso no de Egipto, del amorreo, de los hijos de Amón, de los filisteos, de los isidonios y Amalek y Maón, que os oprimían y clamasteis a mí, acaso no os salvé de sus manos? Y vosotros me habéis abandonado y habéis servido a otros dioses, por tanto no seguiré salvándoos. Nuestros sabios nos explican, esto lo he visto ahora últimamente de nuevo, tanto en el libro de Tania, de Chabad, como en los libros de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que habla de esto, que cuando una persona clama al Creador, pues el Creador te escucha, pero no te hace caso, mientras tu pregunta, tu clamor no sea de un modo adecuado. En primer lugar, debemos saber que se trata aquí de que Dios nos ha puesto en un mundo con pruebas que debemos ir superando, y el modo que tenemos nosotros de ponernos en contacto con el Creador, primero hay que marcar el número, primero debemos tener el móvil o un teléfono a mano para poder hablar con el Creador, y este teléfono es el cumplimiento de su voluntad por medio de los mandamientos. Cuando una persona no hace caso a esta condición, entonces está hablando sin haber encendido el móvil, o sin haber marcado el número, o sin tener cobertura.
La única cobertura que hay es al hacer su voluntad, al cumplir los mandamientos. Y por esto cuando estamos hablando aquí todo esto, vosotros habéis abandonado al Creador, vosotros me habéis abandonado y habéis servido a otros dioses, por lo tanto, yo ahora no os hago caso, no seguiré salvándoos. Y declamad a los dioses que habéis escogido, que ellos os salven en el tiempo de vuestra angustia. Hay que explicar esto. Estamos viendo aquí que Dios sí que escucha el clamor, pero escuchar no significa solamente escuchar con el oído, que si es que Dios tiene oídos, sino que se trata de hacer algo al respecto, hacerle caso a este clamor. Y vemos aquí que Dios decide no hacer caso por el motivo que hemos explicado ahora. Es lo que se llama en hebreo medida contra medida. O sea, tú te portas bien y el Creador, por su parte, también se porta bien contigo. Hay muchísimas ventajas, nos da muchas ventajas el Creador en todo esto, porque no es necesario que lo cumplamos todo al 100%, basta con que incluso que demostremos nuestro interés en cambiar de comportamiento aunque no hayamos hecho nada. Basta con declarar que a partir de ahora vamos a portarnos bien para que esto ya sirva para que nuestras oraciones sí que sean escuchadas. Bueno, pero esto no viene a caso ahora. Lo menciono solamente para que nadie se desespere aquí, que diga, bueno, yo estoy rezando y Dios no me va a hacer caso porque yo no cumplo bien. No se trata de esto, se trata, por supuesto, de la predisposición de cada uno y esto ya, bueno, pues el Creador decide si esto basta o si quiere un poco más. Versículo 15. Y dijeron los hijos de Israel al Señor, hemos pecado, haz con nosotros como sea bueno a tus ojos. Pero líbranos, por favor, en este día. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor. Entonces vemos aquí que hay algo, aunque sea solamente para conseguir la salvación, para conseguir que Dios les ayude, que hacen unos actos de arrepentimiento, de contrición, y esto ya basta. Y se acortó su alma por el trabajo de Israel. Explicamos la semana pasada esta expresión tan rara, que esto significa que como si Dios no pudiera respirar, como si le falta el aliento. Cuando ve que el pueblo de Israel sufre, Dios también sufre. Todo esto entre comillas, todo son alegorías para que podamos entender las reacciones del Creador, como nos explican nuestros sabios, y esto ya lo hemos visto varias veces. ¿A qué se refiere esto? Versículo 17, y fueron llamados los hijos de Amón y acamparon en Gilead, o sea, se preparan para una batalla. Y se reunieron los hijos de Israel y acamparon en la Mitzpah, que es un lugar que está enfrente. No se sabe exactamente en qué lugar, es en la frontera entre lo que era la antigua tierra de los amonitas y la tierra de Gilead. Todo esto lo vamos a ver ahora aquí a continuación. Y dijeron el pueblo, los jefes de Gilead, unos a otros, ¿quién es el hombre que comenzará a luchar contra los hijos de Amón? Será el cabeza de todos los habitantes de Gilead. ¿Quién va a ser este? Y aquí empezamos el capítulo 11. Yiftach Gileadi era un guerrero valiente, hijo de una mujer prostituta. Y Gilead engendró a Yiftach. O sea que le llaman Yiftach Gileadi porque es hijo de Gilead. Y la mujer de Gilead, no la prostituta, sino la mujer legal,
la mujer de Gilead le dio hijos, y crecieron los hijos de la mujer, y expulsaron a Yiftach, y le dijeron, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Ok, entonces vemos aquí dos expresiones. En el primer versículo la llaman prostituta, en el segundo versículo la llaman otra mujer. En el primer versículo dice que era hijo de una prostituta y en el segundo dice que era hijo de otra mujer. No es que la segunda expresión sea un eufemismo, sino que la primera es un oprobio, porque su madre no era prostituta. En este capítulo nos encontramos con uno de los grandes problemas que tuvieron en la época del establecimiento de las tribus en sus heredades, que es una condición indispensable para que luego puedan unificarse para formar una sola nación. Mientras las tribus no estén bien definidas y bien desarrolladas, no podremos llegar a formar con ellas una nación. Al igual que el muchacho debe definirse como varón y la muchacha como mujer, para que puedan unirse y formar una familia saludable. Cuando no se cumple esta condición, cuando el matrimonio es demasiado temprano, las funciones están difusas y no se llevarán a cabo correctamente. Y que no nos extrañe si hay problemas graves en esta familia. Cuando las funciones del varón y de la mujer no están bien definidas, entonces la familia no va a funcionar como debe. Entonces puede ser que Dios tenga misericordia de esta familia y la trate bien a pesar de todo esto, pero si no reciben esta misericordia divina, este favor, pues que no nos extrañe, porque esta familia está mal construida. Lo mismo a nivel nacional. Para formar la sociedad es mucho más complicado. Las normas son normas y se establecen para responder a unas necesidades determinadas en un tiempo determinado. Por supuesto, sí, Miquel, esto es un alegato en favor de la familia tradicional, por supuesto, que esto hoy en día se considera casi un pecado. Están encerrando a la familia tradicional dentro del armario y esto no debemos consentirlo, debemos reivindicar nuestros puntos de vista de la familia tradicional sin avergonzarnos de esto. Decirlo en voz alta una y otra vez, porque ellos, los otros, no se avergüenzan de decir su punto de vista una y otra vez. Entonces hay una desigualdad terrible hoy en día y por lo tanto no hay más remedio que repetir el mensaje en voz alta una y otra vez, a ver si alguien se entera. Ok, volvamos a lo nuestro. Las normas son normas y se establecen para responder a unas necesidades determinadas en un tiempo determinado. Siempre hay personas que se creen estar por encima de la ley y aunque lo hagan sin mala intención, pueden acarrear grandes injusticias. Y esto lo veremos aquí en nuestro capítulo a continuación. Personas que se creen estar por encima de la ley. En el capítulo 27 del libro de Bemidbar, vemos que 5 hermanas habían quedado huérfanas y no tenían hermanos. Estas 5 hermanas vienen con una pregunta interesante a Moshe, que no sabe dar la respuesta. En caso de que un hombre muera sin hijos y tenga solo hijas, ¿no podrían ellas recibir la herencia de su padre para que no se borre el nombre del padre de sobre la heredad? Las mujeres no necesitan una heredad propia. ¿Por qué no?
porque se van a casar y van a recibir la heredad de su marido. No necesitan dos heredades para esto. Hay normas. La norma es que la heredad pasa de padre a hijo. El hijo se casa y su mujer va a disfrutar junto con él de la heredad que haya heredado, que haya recibido de su padre. La mujer, por lo tanto, y se supone que todas las mujeres se van a casar, la mujer, por lo tanto, no necesita heredad. Por lo tanto, ¿qué tipo de pregunta es esta que traen estas 5 huérfanas? ¿Por qué no podemos recibir nosotras la herencia de nuestro padre que ha muerto sin hijos? Si hubiera quedado un solo hijo, nosotras hubiéramos callado. Pero ahora que no han quedado hijos, nosotros queremos recibir la herencia del padre. Pero ellas dicen cuál es el motivo. Para que no se borre el nombre del padre de sobre la heredad. O sea, que en la entrada a la heredad, al campo, tiene que haber un letrero que diga: esta es la porción, la parcela de fulanito de tal. Y no podemos permitir que este trozo de tierra se quede sin el nombre de nuestro padre. Moshe no tiene más remedio que entrar al tabernáculo para recibir la respuesta del Creador, quien les da la razón a las 5 hermanas. Y así se establece que en caso de tener solo hijas, éstas recibirán la herencia para que el nombre del difunto padre pueda ser registrado sobre su heredad. La Tierra Santa está unida por lazos sublimes con las familias de los hijos de Israel. Cada uno tiene su porción en la Tierra Santa y no podemos permitir que esta unión desaparezca mientras hay alguna solución. A veces no hay solución. Si una persona muere joven, sin hijos, ni hijas, ni nada, entonces, esta persona ha perdido su heredad. Pero mientras hay alguna solución, entonces vamos a buscarla. Ok, esto fue la pregunta de las 5 hermanas. Pero más tarde llegaron los tíos de estas 5 hermanas, los hermanos del difunto o los tíos del difunto. Ok, ahora se oye bien. Espero que se oiga bien. Bueno, llegaron los tíos de estas 5 hermanas, los hermanos del difunto, con otra pregunta que Moshe tampoco supo responder. Dicen estos tíos: ¿por qué cuidamos que el nombre del padre no desaparezca de sobre la heredad, pero no cuidamos que la heredad quede dentro de la tribu original? Puesto que las mujeres herederas se casarán y puede que se casen con personas de otra tribu. Digamos que ellas son de la tribu de Menashe y se casan con alguien de la tribu de Yehuda. Entonces, si ellas reciben la heredad de la tribu de Menashe, de su padre, de la tribu de Menashe, entonces se casan con alguien de la tribu de Yehuda, entonces los hijos que pertenecen a la tribu del padre, a la tribu de Yehuda, recibirán la herencia del abuelo materno de la tribu de Menashe, de una tribu diferente. ¿Por qué debemos respetar que esta porción de tierra pertenece a una persona, a una familia determinada, y no debe borrarse su nombre de sobre esta heredad, pero podemos permitir que se borre el nombre de la tribu de esta heredad? Esto tampoco es justo. Por lo tanto, hay que hacer algo. Moshe no sabe la respuesta. Y el Creador también les da la razón a estos tíos de las hermanas. Y se establece... El Creador también les da la razón a estos tíos de las hermanas y se establece que las hijas herederas deberán casarse con alguien de su misma tribu
para que no se traspase la heredad de una tribu a otra. La unión de la Tierra Santa no es solo con cada individuo del pueblo de Israel, sino también con cada tribu. Si vimos antes que debe de respetarse la unión de la familia con su heredad, vemos ahora que debe respetarse la unión dentro de la sociedad tribal en que surge. Este decreto de la Torá se refiere solo a las hijas herederas. Las demás pueden casarse con quien quieran, pues no existe este problema. Y debemos añadir que la prohibición era por un tiempo determinado, hasta que las tribus se asentaran y se establecieran cada una en su territorio, cosa que tardó más de lo previsto. Hasta aquí lo que dice la Torá. Pero debemos preguntarnos, ¿qué ocurre en caso hipotético de que en una familia haya 5 hijos varones y una sola hija? La hija puede casarse con alguien de otra tribu, como ya hemos visto, porque ella no es heredera. Pero, ¿y si después de que la hermana se haya casado, se mueren en la guerra los 5 hermanos? Y de pronto resulta que ella recibe sus herencias. Y al estar casada con uno de otra tribu, traspasa la heredad a sus hijos. Para evitar esta situación, no hay más remedio que ampliar la prohibición de la Torá a todas las hijas, tanto las herederas como aquellas que no lo son. Y para que este decreto tenga dientes, se decreta que los hijos de la unión prohibida de una mujer con alguien de otra tribu, estos hijos quedan destituidos de cualquier herencia. Pierden la herencia del padre y la de la madre. Y la mujer que se atreva a casarse con alguien de otra tribu, la llaman prostituta, que en realidad significa desviada del buen camino. Esto no tiene por qué ocurrir. Solo si un hombre y una mujer que no son de la misma tribu deciden ponerse por encima de las normas, se creen que las normas estas no rigen en mi caso, deciden transgredir la norma y casarse, que sepan que serán sus hijos quienes van a sufrir las consecuencias. Y si creen que esto no es justo con los hijos, pues que sepan que ellos serán los únicos responsables. Es como una mujer embarazada que decide no hacer caso de lo que le dicen los médicos y decide fumar y decide, yo qué sé, tomar drogas y luego el hijo le sale tarado. Entonces dicen, esto no es justo, ¿qué culpa tiene el hijo? No, el hijo no tiene la culpa, el que tiene la culpa es la madre. Pero la madre debe saber que esta será la consecuencia. La consecuencia será de que tu hijo va a salir mal parado, tanto si se trata aquí de una norma física como la de fumar o drogarse durante el embarazo, o si se trata de una norma espiritual. Exactamente, o sea, Miquel dice que las mujeres israelitas no podían casarse con varones de otras tribus en una primera época. Como ya he dicho aquí antes, se trata solamente de una época determinada. Volvamos un poco atrás, un segundo. Aquí, un tiempo determinado, hasta que las tribus se asentaran. Esto es un mandato divino para que lo que he explicado antes, volvamos un poco atrás, ya veo que esto no ha calado suficiente, volvamos. ¿A dónde estaba esto? Aquí. Volvamos aquí. Mientras las tribus no estén bien definidas y bien desarrolladas, no podremos llegar a formar con ellas una nación.
Al igual que el muchacho debe definirse como varón y la muchacha como mujer, para que puedan unirse y formar una familia saludable. Lo mismo ocurre también con la sociedad. Las tribus deben formarse como tribus, cada una por separado, a pesar de que todas sean parte de un pueblo, del pueblo de Israel, para que luego a continuación, cuando cada una de ellas en una temporada, en una época que debía ser solamente de una sola generación, pero que por problemas que veremos a continuación duró más de una generación, esto debía ser solamente una sola generación, hasta que cada tribu estuviera bien asentada en su lugar, y que no hubiera traspasos de territorios de un lado a otro. Cuando esto ya está bien asentado y puede formarse una nación con un líder, un único líder por encima de todas las tribus, entonces esto ya no es necesario este decreto y ya puede pasar. Rahab no era judía, esto no tenía el problema de pasar la heredad de su padre de un lado a otro, de una tribu a otra. Esto no tiene ningún problema. Ok, volvamos a donde estábamos. Voy a rodar hacia abajo. Aquí. Esto no tiene por qué ocurrir. Solo si un hombre y una mujer que no son de la misma tribu deciden transgredir la norma y casarse, que sepan que serán sus hijos quienes van a sufrir las consecuencias. Y si creen que no es justo con los hijos, pues que sepan que ellos serán los únicos responsables. Esto es lo que vimos antes. No es un decreto cruel. Las normas matrimoniales no se guiaban solo por el amor al estilo Romeo y Julieta. El amor no es la premisa, sino la meta. Solo debemos asegurarnos que pueden convivir sin amargarse la vida el uno al otro. Luego comienza la tarea de fomentar y hacer crecer el amor entre ellos. Pero esto ya es otro tema, tal vez lo veamos en otra ocasión. Volvamos a lo nuestro. Estas 5 hermanas eran de la tribu de Menashe, hijas de Tzlofhad, que era hijo de Jefer, hijo de Gilad, hijo de Mahir, hijo de Menashe. Ya conocemos esta familia, la vimos cuando hablamos de Yair, hijo de Menashe. Yair, hijo de Menashe. En la clase anterior. No tiene nada que ver, Miquel, con lo que estás diciendo ahora. Estamos hablando aquí ahora de un problema que había con las herencias. Es un tema completamente diferente, no tiene nada que ver con lo que tú expones ahora. Ok, volvamos a lo nuestro. Estas 5 hermanas eran de la tribu de Menashe, hijas de Tzlofhad, hijo de Jefer, hijo de Gilad, hijo de Mahir, hijo de Menashe. Los tíos de estas hermanas, los que protestaron por la herencia de sus sobrinas, son los hijos de Gilad. Recordemos que Yair el Giladí era precisamente nieto de Mahir, de la tribu de Menashe, por línea materna. Pero él pertenecía a la tribu de Judá por línea paterna. ¿Os dais cuenta? Los mismos que protestaron, ellos mismos transgreden. Los mismos que protestan, los hermanos de Gilad, son los mismos que se habían casado con una hija suya, con alguien de la tribu de Judá, por línea paterna. Y ahora vemos más aún, que el padre de Yiftach, el mismísimo Gilad, hijo de Mahir, también había tomado otra mujer, una mujer de otra tribu, y por eso
los hijos de la mujer legal, con el apoyo de los ancianos de la tribu, expulsan a su medio hermano, el hijo de otra mujer. Este es Yiftach, desahuciado a causa de la transgresión de sus padres, sin herencia, llega a la tierra de Tov, un lugar que no sirve para nada. Si vemos algo de amargura en sus palabras o en su comportamiento, ya sabemos de dónde viene. No es que esté permitida la amargura, ya que debemos estar siempre alegres, a pesar de lo difícil que pueda resultar muchas veces, y tal vez pueda considerarse incluso como una transgresión de la voluntad divina. Cuando alguien está en duelo, por ejemplo, pues está claro que él está triste. Aquí no es un problema, pero estar amargado, esto ya es otra cosa. Pero esta amargura existe en personas que se han visto rechazadas y por tanto, por mucho que se esfuercen, se les escapa en algunas palabras o actuaciones. Esto es muy comprensible y merecen toda nuestra empatía y debemos ayudarles a superarlo. Y hay varios mandamientos que están destinados precisamente a demostrar esta empatía e intentar alegrarles la vida. La Torá repite una y otra vez que debemos acoger a los huérfanos, a las viudas, a los neófitos, a los extranjeros, etcétera, a los levitas, estos que no tenían heredad, pues que podían sentir algo de amargura. Entonces a estos hay que demostrar empatía e intentar alegrarles la vida. De ningún modo podemos despreciarlos por esto o añadirles más amarguras. Porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Habito en lo alto y santo. Yo habito ahí arriba, en el cielo, arriba. Pero a pesar de todo, también con el amargado y humilde de espíritu. Yo habito también con él, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los amargados. Esto es un versículo muy conocido, tal vez con cambio de palabras aquí, porque las traducciones ya sabemos que son muy malas. El profeta Isaías, capítulo 57. Nuestro libre albedrío nos permite librarnos de esta gran tristeza, por difícil que nos resulte. No somos esclavos de este sentimiento y podemos superarlo. Yiftach no lo consigue, tal vez porque ni siquiera sabe que esto es posible o que esto es su deber. Bueno, entonces, esto es el primer versículo, no hemos adelantado mucho, pero creo que sí que hemos adelantado mucho porque sin esto no podemos entender lo que va a ocurrir aquí a continuación. ¿Por qué le echaron afuera? ¿Qué ocurrió aquí? Pues esto ahora nos hemos dado un poco de trasfondo para entender qué ocurrió. Versículo 3, y huyó Yiftach de sus hermanos y habitó en la tierra de Tov, y se agruparon hombres vacíos con Yiftach y salían con él. Tov significa bueno, y es un eufemismo, puesto que se trata de un lugar que no sirve para nada. Seguramente estaba en el sur de la actual Siria, en un lugar que hoy se llama Al-Lajja, a unos 50 kilómetros al sur de Damasco. Si veis el mapa, aquí está Damasco, y aquí a unos 50 kilómetros al sur, aquí está el Lajja. Se le conoce también por su nombre griego Trajónitide, y la traducción aramea de la Torá de la zona de Argov, en el libro de Devarim capítulo 3, dice la zona de Trajón. Es un lugar inhóspito, muy grande como podéis ver, de unos 900 kilómetros cuadrados, de piedra de lava prácticamente imposible de cultivar.
Hay numerosos poblados a su alrededor y se corresponde según la ubicación proporcionada por la traducción aramea que hemos citado hace un momento, se corresponde con la heredad de Gilad. Yair ben Menashe tomó toda la zona de Argov. Y como vemos aquí, la zona de Argov es la zona de Trajón, y la Trajonítide es esto de aquí, que se llama hoy en día el Ladja. Ok. Y se agruparon hombres vacíos con Yiftach y salían con él. Yiftach es una persona que ha crecido sin estudios, que siempre ha sido rechazado dentro de su propia familia y dentro de su sociedad. Seguramente que mientras su padre estaba con vida le defendió y tal vez incluso le dio alguna instrucción. Y ya veremos a continuación que no era del todo inculto, pero va a cometer varios errores y uno de ellos va a ser muy grave, como ya es conocido. Se le unen otras personas que también no han encontrado su lugar en la sociedad. Ya vimos algo parecido con Avimelech, que también se le unen personas vacías, con la diferencia que aquel Avimelech tuvo que comprar sus malos servicios, mientras que Yiftach es un cabecilla nato, y la gente acude a él sin necesidad de que les llame. Pero tampoco es capaz de hacer nada bueno con ellos, sino que siguen con sus malas tendencias y las usan para atacar las caravanas que se atreven a pasar por sus territorios sin pagarles el impuesto que él exige. Salían con él. ¿Qué significa esto de que salían con él? ¿Salían de paseo a dar una vuelta por el paseo marítimo? No, no es esto. Salían con él sin querer especificar qué es lo que hacían, para no tener que decir que eran salteadores de caminos. Todos reconocen que es un buen estratega, un buen soldado, pero hace mal uso de estas cualidades. Tendrá que pasar aún mucho tiempo hasta que encontremos un hombre en caso parecido, también una persona rechazada, que las circunstancias le han expulsado de la sociedad, pero que sabe convertir a estas personas vacías en buenas personas. Esto lo veremos en otro libro, no falta mucho. Volvemos al libro de Shoftim. Versículo 4. Y ocurrió de días, o sea, pasaron algunos días, y lucharon los hijos de Amón contra Israel. Y ocurrió, cuando lucharon los hijos de Amón contra Israel, la batalla no era una guerra de 6 días. Vaya. ¿Funciona bien? Como si, como está. Vamos a ver. ¿Alguien más se queja del sonido? Bueno, yo, como siempre, no he hecho más. Ok, no he hecho más que leer lo que ya tengo escrito. Yo procuro que casi todo esté escrito, que no tenga que añadir casi ningún comentario. Lo tengo todo ya escrito para evitar estos problemas. Quien no me oiga, pues puede seguir leyendo. En todo caso, ok, se puede seguir. Ok, muy bien. Bueno, si no corría el texto, pues significaba que estaba explicando algo sobre el texto. Ok, bueno, sigamos aquí. Ocurrió de días, o sea, pasaron unos días, no mucho, y lucharon los hijos de Amón contra Israel. Y ocurrió, cuando lucharon los hijos de Amón contra Israel, fueron los ancianos de Gilad a tomar a Yiftach de la tierra de Tov. Y dijeron a Yiftach: ven y serás nuestro jefe, y lucharemos contra los hijos de Amón. Y dijo Yiftach a los ancianos de Gilad:
¿Acaso no fuisteis vosotros quienes me odiasteis y me expulsasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué habéis venido a mí ahora cuando estáis en apuros? ¿Os dais cuenta? ¿Sí? Cuando no teníais problemas, me hacíais problemas a mí. Ahora que vosotros tenéis problemas, queréis que yo os salve de estos problemas, os saque de este embrollo en que os habéis metido. ¿No os dais cuenta aquí de la ironía del caso? Versículo 8. Y dijeron los ancianos de Gilad a Iftach: por esto ahora hemos vuelto aquí, a ti. Bueno, no tenemos excusa, pero tenemos una proposición para ti. Vendrás con nosotros y lucharás contra los hijos de Amón y serás el cabeza de todos los habitantes de Gilad. Te vas a convertir ahora, no solamente no vas a perder tu heredad, sino que te vas a convertir en nuestro cabecilla, con todos los privilegios que tiene el hecho de ser el cabecilla. Y dijo, versículo 9, y dijo Iftach a los ancianos de Gilad: si me hacéis volver para luchar contra los hijos de Amón y los entrega el Señor ante mí, seré vuestro cabeza. Bueno, esto es exactamente lo que ellos le habían dicho. No, esto es lo contrario de lo que habían dicho. Vamos a ver. ¿Os burláis de mí? Si gano la batalla, no necesito vuestro permiso para convertirme en vuestro cabeza, ya que me habré ganado el puesto por mí mismo. Y si pierdo la batalla, seguro que ya no querréis que sea vuestro líder. Iftach quiere que lo nombren jefe ya antes de comenzar la batalla, y solo de este modo sentirá que se ha limpiado su oprobio. Quiere que le devuelvan su herencia antes de dar el primer paso. Quiere que le conviertan en cabecilla antes de dar el primer paso. Solamente entonces está dispuesto a participar en esta batalla que ellos le piden. Versículo 10. Y dijeron los ancianos de Gilad a Iftach: el Señor oye entre nosotros. Si no sea como has dicho, así haremos. Ok, de acuerdo. Entonces ya desde ahora te conviertes en nuestro cabecilla. Y fue Iftach con los ancianos de Gilad y lo pusieron el pueblo sobre ellos como cabeza y jefe. Y habló Iftach todas estas palabras delante del Señor en la Mitzpah. O sea que firman un acuerdo, unas condiciones ante el Señor en la Mitzpah, en el lugar donde están acampados. Habían acampado en Mitzpah y allí en la Mitzpah allí firman las condiciones en que él se convierte ahora en el nuevo cabecilla de la tribu de Gilad. La tribu de Gilad es la mitad de la tribu de Menashe. La tribu de Menashe fue dividida en dos partes, una a cada lado del libro Yardén. Entonces el Gilad es lo que es la heredad al lado oriental del Yardén. Muy bien, todo esto es el prólogo. Y ahora vamos al enfrentamiento entre Gilad y los hijos de Amón. Versículo 12. Y envió Iftach mensajeros al rey de los hijos de Amón diciendo: ¿qué hay entre tú y yo que has venido para luchar contra mi tierra? ¿Qué hay entre tú y yo? En este párrafo nos enseña Iftach un resumen de la historia de Israel desde poco antes de la entrada a la Tierra Santa,
allí donde la Torá termina, ahí empieza la historia que vamos a relatar ahora casi. Vamos a ver una serie de preguntas que le hace Yiftach al rey de Amón, y por medio de ellas vamos a repasar juntos los acontecimientos que tuvieron lugar 300 años antes. Aquí podemos ver que incluso una persona como Yiftach, que no era un gran erudito, conocía perfectamente la historia de su nación. Comienza con una pregunta que parece superflua. ¿Qué hay entre tú y yo? O sea, ¿qué te he hecho para que me ataques? Debería haber alguna excusa, algún pretexto para comenzar un ataque como el tuyo. Pero yo no te he dado ninguna excusa. Al contrario, nuestra Torá nos ordena que nuestras relaciones con los moabitas y los amonitas sean amistosos, puesto que somos parientes, como veremos a continuación. Israel no ha causado ningún mal a Amón y no se merecen ser atacados. A continuación vendrán otros 5 puntos que expondrá Yiftach ante el rey de Amón. Ok, entonces esta es la pregunta que hace Yiftach. ¿Qué hay entre tú y yo? ¿Por qué me atacas? Versículo 13, la respuesta. Y dijo el rey de los hijos de Amón a los mensajeros de Yiftach: porque tomó Israel mi tierra cuando subieron de Egipto, desde el Arnón hasta el Yabok y hasta el Yardén, y ahora devuélvela en paz. Territorios por paz. Mi tierra, dice el rey de Amón. Pues vamos a ver de qué está hablando. Dice el rey de Amón que Israel le ha robado parte de su país. No es cananeo, es primo de los judíos. Las tierras al oriente del río Yardén y del mar de la Sal se repartían, según dice el rey de Amón, entre los moabitas y los amonitas. Moabitas y amonitas. Son hijos descendientes de Lot. Lot es el sobrino de Abraham y hermanastro de Sara. Por lo tanto, son primos hermanos nuestros. Antes de llegar a Ismael ya eran primos nuestros. Las tierras al oriente del río Yardén y del mar de la Sal se repartían entre moabitas y amonitas. De pronto vinieron los hijos de Israel y robaron parte del reino de Moab y gran parte del reino de Amón. Por esto, el rey de Amón exige que Israel le devuelva el territorio robado. Veamos el mapa. A la izquierda vemos los tres reinos: el reino de los idumeos, los hijos de Esaú. En azul está el reino de Moab y en rojo está el reino de Amón. Dice el rey de Amón: los israelitas han tomado parte del reino de Moab, lo que está aquí en amarillo, y gran parte del reino de Amón, desde el Yabok, desde el Arnón, que es el río de aquí, Arnón, hasta el río Yabok, que es el que está aquí arriba. ¿Por qué habéis tomado esto? La parte sur pertenecía a la tierra de Amón. La tierra del norte pertenecía a la tierra de Amón. Sí, es una continuación de las riñas que hay entre Lot y Abraham. Está muy bien enfocado esto. No hay tiempo para desarrollar todo este punto de vista, pero está claro que esto está relacionado.
Muy bien, entonces Israel nos ha robado todo esto. El reino de Moab llegaba hasta aquí, el reino de Amón llegaba aquí, y ahora el reino de Israel, o sea, los hijos de Israel nos han robado todo este territorio. Quiero que me lo devuelvas en paz. Si me lo devuelves en paz, pues no habrá guerra. Versículo 14. Y volvió Iftach y envió mensajeros al rey de los hijos de Amón y le dijo, así dice Iftach, no tomó Israel la tierra de Moab, ni la tierra de los hijos de Amón. Tú has dicho dos hechos correctos, pero te has saltado de por medio un tercer hecho que lo cambia todo por completo. Versículo 16. Porque cuando subieron de Egipto, y fue Israel por el desierto hasta el mar de la caña, el mar rojo, y vino a Kadesh, y envió mensajeros al rey de Edom, diciendo, pasaremos te ruego por tu tierra. Y no les escuchó el rey de Edom. Y también al rey de Moab envió, y él no consintió, y permaneció Israel en Kadesh, y fue por el desierto, y rodeó la tierra de Edom y de Moab, y vino del lado oriental a la tierra de Moab, y acamparon al otro lado del Arnón, y no vinieron al territorio de Moab, porque el Arnón es la frontera de Moab. A cada paso teníamos una orden divina indicándonos qué debíamos hacer. No podíamos luchar contra Edom. En el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 2, y al pueblo ordena diciendo, vosotros pasáis hoy por la frontera de vuestros hermanos, los hijos de Esau que están asentados en Seir, y os temerán mucho, y os guardaréis mucho. O sea, id con cuidado. No los provoquéis, pues no os daré de su tierra ni la pisada de un pie, pues como herencia de Esau le he dado la tierra de Seir. Esto con Edom. Tampoco podíamos luchar contra los moabitas. Esto era versículos 4 y 5, ahora vamos al versículo 9. Y me dijo el Señor, no oprimas a Moab, ni les provoques a guerra, pues no te daré de su tierra como herencia, pues a los hijos de Lot he dado a Ar como herencia. Ar era la capital del reino de Moab. No podíamos luchar tampoco contra los amonitas. Te acercas frente a los hijos de Amón, no los oprimas ni los provoques, pues no te daré de la tierra de los hijos de Amón como herencia, pues a los hijos de Lot la he dado como herencia. A cada paso Dios nos decía a la derecha o a la izquierda y no nos permitió, no consintió que nosotros atacáramos en absoluto ni a Edom, ni a Moab, ni tampoco a Amón. Por lo tanto, versículo 15 de nuevo, no tomó Israel la tierra de Moab ni la tierra de los hijos de Amón. Entonces, ¿qué ocurre? El primer hecho que dijiste, rey de Amón, que toda la parte oriental del Jordán y del Mar Muerto pertenecía a estas dos naciones, ¿es correcto? Sí, es correcto, pero te has saltado una fase. Y esta fase está en el versículo 19. Y envió Israel ángeles a Sihón, rey de los amorreos, rey de Heshbón. Y le dijo a Israel, pasaremos te ruego por tu tierra hasta nuestro lugar. Y no confió Sihón en Israel pasar por su frontera. No se fió de él. Y reunió Sihón a todo su pueblo y acampó en Yahatz y luchó contra Israel
y dio el Señor, Dios de Israel, a Sihón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los hirieron, y poseyó Israel toda la tierra del amorreo, habitante de esta región, y poseyeron todo el territorio del amorreo, desde el Arnón hasta el Yabok, y desde el desierto hasta el Jardén. Veamos aquí, de qué estamos hablando. Esto no lo había mencionado el rey de Amón, porque no le convenía. Durante los 40 años que Israel había estado en Kadesh o vagando por el desierto, había ocurrido algo muy significativo. Había llegado Sihón, el rey del amorreo, del lado occidental del Jardín, y había conquistado un buen pedazo de la tierra de Moab y gran parte de la tierra de Amón. Los amorreos eran un pueblo cananeo, mientras que los amonitas y los moabitas eran parientes de Israel, descendientes de Lot, el sobrino de Abraham y hermanastro de Sara. Efectivamente, los hijos de Israel deberían haber entrado por el sur, desde Kadesh. Si no hubieran cometido el pecado de los espías, habrían podido atravesar el territorio de los hijos de Esaú, y de los edomitas, y hubieran podido entrar aquí a la tierra prometida. Pero el pecado este de los espías causó que vagaran 40 años por el desierto. Los hijos de Esaú les habrían dejado pasar sin problemas hasta la tierra santa de no haber cometido el pecado, pero se perdieron esta posibilidad y ahora tenían que entrar por el este. Debían dar la vuelta por aquí, por el desierto, y entrar por el este. Tenían el paso cerrado por los dos primos, Moab y Amón, que cerraban el paso hacia el río Jardín, pues Israel tenía terminantemente prohibido atacarles. Pero este paso de pronto se había abierto cuando el amorreo había conquistado parte de la tierra de Moab y de Amón. Sihón les había purificado el paso. Los hijos de Israel no tenían ningún problema en luchar contra el amorreo e incluso conquistar su tierra, abriendo el paso hacia la tierra santa. Veamos el mapa. La tierra de Moab llegaba hasta aquí, el trazo azul. La tierra de Amón era el trazo rojo de aquí. De pronto viene el amorreo y conquista todo esto en amarillo. Esto es la conquista de Sihón, el amorreo. Y ahora viene Israel, dan toda la vuelta por aquí, por el desierto, y atacan solamente al amorreo. No han hecho nada contra Moab, no han hecho nada contra Amón, solamente contra el amorreo. Así pues, Israel había luchado solo contra Sihón, rey de los amorreos, y no había conquistado la tierra de Amón, puesto que ya no era suya. Por lo tanto, las quejas del rey de Amón no deben ir dirigidas a Israel, sino al difunto Sihón. ¿Por qué viniste tú y nos quitaste nuestra tierra? Y luego vino Israel y te la quitó a ti. Pero Israel no tiene la culpa. Nosotros no atacamos ni a Moab ni a Amón. Esta expresión de que Sihón había purificado el paso es una expresión que aparece en el Talmud que dice que precisamente esto, no podrían haber entrado, no había sitio no había un corredor para que pudieran atravesar y llegar allí, de no haber sido por Sihón, que había conquistado todo esto. Por supuesto que también la franja aquí al norte, incluido el Golán aquí al norte, esto también pertenece a Israel, pero esto ya no era no concierne ni a Moab ni a Amón, esto era la tierra de otro país, esto era Og, el rey de Bashán,
que es de otra raza completamente diferente, no viene a caso ahora y por lo tanto lo dejamos todo esto. Precisamente el Gilad es esta parte de aquí arriba. El Gilad está dividida por dos por este río Yabok, que pasa aquí por en medio. El Gilad empieza aquí, al sur del Golán. Aquí hay otro río, el Rokad, y el Gilad termina más o menos por aquí, cuando empiezan las montañas de Moab. Cuando se ve este paisaje desde aquí enfrente, desde las montañas de aquí, de Israel, ves al otro lado del río Jordán, ves las montañas de Gilad, te das cuenta que son una sola unidad, a pesar de que estén divididas por la mitad por el río Yabok. Mientras que el Golán es otra tierra completamente diferente, es tierra basáltica de los volcanes, y la tierra de Moab aquí al sur son montañas mucho más altas que todas estas montañas de aquí del Gilad. Las montañas de Gilad tienen un promedio de unos 600-700 metros, mientras que aquí en las montañas de Moab pasan de los 1000 metros de altura. Por lo tanto, se nota a simple vista, se nota la diferencia. Está claro, la tierra de Gilad nosotros la consideramos, por lo tanto, desde aquí, desde lo que era la frontera sur de Amón, hasta aquí arriba, hasta la frontera con el Golán. Todo esto se llama hoy en día el Gilad, y todo esto pertenecía efectivamente a este Gilad que estamos hablando sobre él todo este tiempo. Solamente de aquí y de arriba. Este amarillo que aquí que tomó parte del reino de Amón, aquí se asentó la tribu de Gad. Y en la parte que pertenecía antes al reino de Moab, esto le tocó a la tribu de Reubén. Reubén y Gad pidieron a Moshe la oportunidad de quedarse en este lado oriental del Jordán, y Moshe se lo concedió. Ok, todo esto es la historia que explica este Yiftach. Le explica: te has saltado un eslabón muy importante de la historia, le dice Yiftach al rey de Amón, puesto que nosotros no atacamos a Moab ni tampoco a Amón, nosotros atacamos únicamente a Sihón. Si tú tienes problemas con Sihón porque él antes os atacó y os quitó vuestras tierras, entonces esto ya lo veremos la semana que viene, si Dios quiere. Los siguientes puntos. Hemos visto los dos primeros puntos de entre 6, los dos primeros puntos que plantea Yiftach al rey de Amón. El primer punto: ¿qué hay entre tú y yo? ¿Qué pasa? ¿Por qué me atacas tú ahora a mí? No te he hecho nada. ¿Por qué empiezas tú a atacar? El segundo punto es el que dice aquí: nosotros no te hemos robado nada. Desde aquí no tomó Israel de la tribu de la tierra de Moab ni de la tierra de los hijos de Amón. Este es el segundo punto. Ok, con el sonido no puedo hacer nada, lo siento, pero ya veis que lo tengo todo apuntado aquí para que podáis seguirme a pesar de los fallos del audio. Muy bien, entonces hasta aquí la clase de hoy. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Shalom, shalom, buenas noches a todos.